gusto saludarles de nueva cuenta en Semana 21.2. Hoy en nuestro programa abordaremos un tema que ya se encuentra en la agenda pública de la Ciudad de México y también de nuestro país, y que tiene que ver con los procesos electorales que se llevan a cabo cada 3 o 6 años y nos permiten elegir a nuestros representantes populares, desde alcaldes, también a los gobernadores, a los diputados locales y federales, al igual que a los senadores. Se trata de una propuesta de reforma electoral. Gabriel Sosa Plata, qué gusto saludarte. Igualmente, Feli Carnaya, te saludo con muchísimo gusto, y es una reforma político-electoral que, como se sabe, ha impulsado el presidente de la República, y su objetivo pues es fortalecer la democracia en nuestro país y generar también un ahorro importante en los procesos electorales. Se ha dicho, se ha argumentado que estos ahorros implicarán un beneficio para las clases, los sectores sociales más desprotegidos aquí en nuestro país. Habría pues un ahorro importante en ese terreno. También en la reducción incluso de la integración de congresos locales, entre muchos temas más que aborda la propuesta. Así que quédese con nosotros, hoy hablamos de la reforma electoral en Semana 21.2. Escuchó en esta ocasión, en Semana 21.2, hablaremos sobre esta propuesta de iniciativa de una nueva reforma electoral. Una iniciativa que fue enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que, como es bien sabido, en México los ciudadanos a partir de los 18 años podemos acudir a las urnas cada vez que hay un proceso electoral para emitir nuestro voto de manera libre y secreta. Pero ¿qué tan responsables somos al momento de hacerlo? Bueno, pues nuestro compañero Antonio Vázquez salió a las calles justamente para preguntarle a la gente qué es lo que opina acerca de esta iniciativa. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar su voz. Amigas y amigos de Semana 21.2, a menos de 2 años de la jornada electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su propuesta de la reforma electoral, la cual busca abaratar el costo de la democracia en nuestro país. Pero, ¿qué opina la gente al respecto? Acompáñenme. Para mí no. ¿El por qué? Porque pues, no sabemos con qué mañas lo quieren hacer. Entonces, pues, yo no estoy de acuerdo. Amiga, ¿cree que sea necesario que haya una reforma electoral? No, para nada. Pues sí, porque ojalá y se lograra que fuera como antes, porque ahora, a pesar de que es autónomo, pues hacen lo que quieren y tantos gastos que en realidad pues todo lo paga el pueblo. No sé por qué quiere ponerle literalmente volver a lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, no entiendo su punto de querer hacerlo. Bueno, siempre y cuando sea para beneficio de los mexicanos, totalmente estoy de acuerdo. Honestamente no. Considero que no, tan cerca de las elecciones. Sí, yo pienso que sí, porque siempre es lo mismo ya. El INE ha permitido la alternancia de distintos partidos políticos en el poder y garantizar además los resultados electorales desde 1996, fecha en que se volvió autónomo y se desligó por completo del gobierno. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que sean necesarios los cambios en materia electoral? Déjenos sus opiniones a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Por ahora regresamos a Semana 21.2. Ahí tiene, esa es la opinión, las voces de las y los capitalinos, de quienes habitamos esta Ciudad de México, pero también de quienes transitamos por ella, porque este tema, aunque no lo parezca, impactará, por supuesto, en la Ciudad de México y en la democracia y la vida política de nuestro país. Al respecto, pusimos este tema sobre la mesa con uno de los diputados que integran la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se trata del diputado Temístocles Villanueva Ramos, con quien ahondaremos en este tema para conocer también la opinión desde el legislativo. Esta es la primera parte, pero antes vayamos a conocer su trayectoria.
Ya vimos parte de la semblanza que le acabamos de presentar, justo para que usted conozca un poco más acerca de la trayectoria de nuestro invitado, con quien pondremos en la mesa este tema tan importante y que sin duda alguna en las últimas semanas ha estado presente tanto en los medios como en la agenda pública de nuestro país. Específicamente estaremos hablando de lo que tiene que ver con la Ciudad de México. Y nos da mucho gusto recibir en Semana 21.2 al diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, para justamente poner sobre la mesa el tema de la reforma electoral. ¿Qué propone? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los pros? Si tiene algún contra. Diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por el espacio. Muy buenas tardes. Bienvenido. Pues, iniciar justamente con la opinión de Temístocles Villanueva, diputado del Congreso de la Ciudad de México, sobre esta propuesta de reforma electoral. Bueno, pues es importante que este tema se abra en todos los espacios. Hace falta un debate mucho más amplio, más plural, que conjugue a todas las voces respecto a la posible reforma electoral a nivel nacional. Hay que recordar que la última gran reforma que tuvimos y que modificó el funcionamiento de los institutos electorales locales, porque todos pasamos de un formato federal a un formato nacional. Dejó de ser el Instituto Federal Electoral, se convirtió el INE. Esto fue en el 2016. Sin embargo, pareciera que fue una reforma medio incompleta, porque los soples siguen existiendo, pero realmente quien tiene la competencia de organizar los procesos electorales es el propio Instituto Nacional Electoral. En la Ciudad de México, pues tenemos la participación ciudadana a través de la figura de consulta ciudadana, de la elección de copacos, y de eso sí se encarga el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, la gran reforma que propone el presidente tiene que ver justamente con ampliar la democracia con la que contamos en nuestro país, dejar solamente de ser una democracia representativa para también poder contar con una democracia participativa. Recientemente vivimos dos procesos de democracia participativa relevantes, la consulta de juicio expresidentes y la consulta de revocación de mandato. Estos dos ejercicios dejaron ver que nos hace falta construir mucho en favor de este tipo de figuras que involucran otro tipo de toma de decisiones de parte de la ciudadanía. Y bueno, la reforma que propone el presidente también tiene que ver con esta nueva visión donde se privilegia el garantizar los derechos de las personas frente a los gastos opulentos de las instituciones. Es una reforma que también busca garantizar la austeridad. Son 24,000 millones de pesos que se estarían ahorrando gracias a esta reforma, que conlleva la disminución de consejeros electorales, la disminución de diputados federales, senadores, la disminución del tamaño de los congresos locales también. Los recursos a los propios partidos. Los recursos a los propios partidos, esa es una demanda además ciudadana. Sí. Ya lo vimos, el propio Instituto Nacional Electoral le pregunta a la gente, ¿está usted a favor o en contra de que los partidos reduzcan sus gastos? Por supuesto que están a favor. Y lo que se reduce es sobre todo el gasto ordinario, porque hay que recordarle a la gente que ve este programa que los partidos tienen dos tipos de presupuestos, el ordinario, que reciben para pagar su burocracia, la renta de sus edificios, sus campañas permanentes, pero también está el presupuesto que reciben de campaña. Desde mi punto de vista, los partidos deben de garantizar los procesos democráticos en las campañas. Ocurre en la mayoría de los países del mundo. Los partidos, una vez que transcurre el proceso electoral, bajan la cortina y son las instituciones las que se tienen que encargar de seguir garantizando la democracia. En nuestro partido en nuestro país tenemos partidos muy robustos, que se han hecho de una burocracia gigantesca, que también esto pues los ha vuelto dependientes del presupuesto. Y cuando los partidos se vuelven dependientes del presupuesto, pues también pierden autonomía respecto a sus ideas, porque están sometidos al partido en el gobierno. Lo digo ahora como integrante de un partido que está en el gobierno. Al mismo tiempo me parece relevante esta reforma porque pone en la decisión de la gente la integración de los organismos electorales. Tanto magistrados como consejeros electorales serán definidos por el voto de la gente. Es un tema controversial, por supuesto. Claro, tiene muchas aristas, efectivamente, esta reforma. En este tema que platicábamos fuera del aire, previo a esta grabación, diputado,
Hablaba usted de los diputados de representación proporcional. Creo que ese es uno de los temas que más polémica ha generado, porque antaño se decía que esta era una forma efectiva de representación y ahora pues son los que tienen la mayoría absoluta. ¿Por qué no le platica a nuestras audiencias de qué Claro va que sí. y qué importancia tiene esto? Es un tema que no es menor, sobre todo para quienes provenimos de la izquierda, porque cuando los partidos de izquierda comenzaron a institucionalizarse, era muy complicado que pudieran ganar una elección. Sí. Y la representación proporcional, que es mejor conocida como los diputados plurinominales, les dio la posibilidad de tener un espacio, una curul en los congresos, en el Congreso Federal y en los congresos locales. Sin embargo, la propuesta que incluye la reforma que ha presentado el presidente no tiene que ver propiamente con la desaparición de la representación proporcional. Tiene que ver con una nueva fórmula de elegir a las personas legisladoras. Actualmente existen distritos electorales federales y locales. Una persona, cuando acude a votar, elige entre los candidatos que se han postulado en su distrito electoral. Hay una pertenencia a un distrito, que también hay que decir que la gente a veces no sabe ni a qué distrito pertenece. Es real. Hay dos circunstancias aquí interesantes. Cuando a una persona le preguntan ¿quién es tu diputado o tu diputada?, rara vez lo sabe. Y cuando a alguien le dicen, oye, tú eres del distrito 8 o del distrito 12 de la Cuauhtémoc, seguramente nadie podrá responderlo, muy pocos podrán responderlo, quienes están involucrados en la política y en los partidos, pero no la mayoría de la gente. Sin embargo, también hay una representación a nivel estatal. Es muy posible que alguien identifique algún diputado o diputada de su entidad federativa. Seguro de la Ciudad de México, quien nos ve identifica al menos a un diputado o una diputada. Y no hablo de diputados locales, hablo de diputados federales. Por su visibilidad, por su trabajo, por su representación política, porque proviene de algún sector poblacional que representa dentro del Congreso de la Unión. Y lo que se busca con esta reforma es que en cada entidad federativa, cada partido postule una lista de personas candidatas al Congreso de la Unión. Y bueno, hay, por cierto, todavía un debate sobre estas listas, porque no es una novedad. En muchos países del mundo, en muchos países de Latinoamérica, esa es la forma en la que se elige la integración del Congreso Federal. Sin embargo, hay listas abiertas y hay listas cerradas. Me parece aún más interesante el formato de las listas abiertas, porque no solamente la gente elige por la lista de qué partido va a votar, sino de esa lista por cuál de los candidatos o candidatas postuladas desea darle su voto. Entonces se vuelve un sistema democrático más interesante, porque el ciudadano, la ciudadana, no solo va a elegir al partido, sino a la persona que cree que mejor la representa o lo representa. Es otra forma de representación. En la lista cerrada, a partir del porcentaje de votos obtenido por cada partido, es la cantidad de diputados de manera ascendente que obtiene un partido político. Esa es la propuesta que incluye la reforma electoral respecto a la integración del Congreso de la Unión. Que será muy importante, porque también lo hemos escuchado incluso de la propia sociedad, que dice el Congreso de la Unión o los congresos locales son muy grandes, pero yo no los conozco, yo no veo qué es lo que están haciendo, los sueldos onerosos que tienen también de pronto, y que es una situación que a la gente le incomoda, que deja y provoca en ellos desconfianza incluso en las mismas instituciones. Desconfianza, enojo. Yo creo que el papel de los diputados está bastante desprestigiado por la figura de los diputados plurinominales, porque la gente dice, están ahí, cobran, y yo no los elegí. Es relativa a esta afirmación, porque un diputado plurinominal es resultado de la cantidad de votos que obtuvo un partido. Sí. Pero la gente no siente que su decisión logre influenciar ese resultado. Entonces, el sistema que se propone a mí me parece que es mucho más representativo de la decisión de la gente. Más cercano a lo que realmente la sociedad podría querer de esta figura en particular. Sí, a ver, te voy a plantear un tema muy interesante. Si es por lista abierta, si eres una persona con discapacidad, y en la lista que el partido que tú has elegido hay un candidato o candidata que vive con discapacidad, pues seguramente vas a votar por esa persona porque te sientes representado por esa persona. O si eres una persona integrante de un pueblo indígena y hay un candidato indígena y no solo vas a votar por el partido, sino por el candidato indígena, pues lo vas a hacer con más ganas.
creo que eso puede incrementar también el nivel de participación en un proceso electoral. Que ha sido ya bajo en otros años, Gabriel, Sí, en otras sí, sí. elecciones. Pues Sí, las elecciones intermedias siempre son un riesgo. Ujú. Y tenemos que seguir incrementando el nivel de participación. Somos un país donde el voto no es obligatorio. El voto es un derecho y no hay una sanción por no ir a votar. ¿No? Hay países donde se sanciona no ir a votar. Tienes que pagar una multa. En nuestro país no es así. Entonces, tenemos que incentivar de otra manera a que la gente acuda a las urnas. Sí, sí, las figuras plurinominales implicaban como que una cuota, ¿no? Con ciertos intereses, ciertos grupos. Pues sí, son cuotas que también hay que reconocer que beneficiaron a los movimientos más progresistas de este país Es cierto. durante muchas décadas. Difícilmente personajes como Rosario Ibarra hubieran logrado ser diputadas, o como Patria Jiménez, la primera diputada lesbiana. Claro. Esas figuras sí fueron necesarias en un momento en el que apenas estábamos iniciando la construcción de la democracia en nuestro país. Y la construcción de la democracia es un proceso permanente, no se acaba. Venimos todavía de una década donde se cometió un fraude electoral de gran magnitud que cambió la historia de nuestro país. Sí. Las instituciones electorales se crean a raíz de otro gran fraude electoral, el de 1988. Claro. Sin esa historia no se explicaría las instituciones electorales que tenemos. Y el funcionamiento que deben de generar incluso en nuestro propio país, Gabriel, y lo que decías, la opinión de la gente también es muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando llegas a la urna el día de la votación, hay personas que saben perfectamente por quién votar, pero hay otros que no. Por justamente cómo se integraron estas listas y las fórmulas de los partidos, no conocen ni siquiera quién está plasmado ahí. Y eso es preocupante. Pues no solo es preocupante, sino que habla de una crisis de los partidos políticos. A mí me parece que es una crisis a nivel mundial. Los partidos políticos están en crisis, la sociedad se siente poco representada y entonces hay que encontrar los instrumentos necesarios para que la democracia siga siendo una realidad en nuestro país. Y esa reforma también va a impactar en la Ciudad de México, hay que decirlo, porque va a disminuir la cantidad de diputadas y diputados. La cantidad máxima de diputados que se propone en esta reforma es de 40. Y es el Estado de México la entidad federativa con mayor cantidad de población. Es decir, si el tope es el Estado de México, la Ciudad de México tendrá todavía menos diputados. Ah, eso es interesante, ¿eh? Sí, y que el Congreso capitalino es hoy en día de los que tiene mayor número de diputados en el país. Sí, así es, tendríamos una disminución significativa en el Congreso de la Ciudad de México si esta reforma pasa como se ha propuesto originalmente, porque también me queda claro que en esta necesidad de diálogo, de debate, pues esa iniciativa puede ser modificada. Y yo también creo que tenemos que replantear el papel de los concejales en la Ciudad de México. La misma reforma propone una disminución en la cantidad de regidores, que la figura más cercana que tenemos en la ciudad es la de los concejales. La Constitución nos ha mandatado que en el próximo proceso electoral incremente la cantidad de concejales. Ahorita son 10. Ahorita son 10 por alcaldía y esa cantidad va a incrementar a partir del porcentaje poblacional. Pero a mí me parece que no tiene ningún sentido incrementar la cantidad de concejales si no definimos antes sus atribuciones, porque están muy acotados. El único proceso administrativo significativo en el que participan los concejales es la aprobación del techo presupuestal de cada alcaldía. Sin embargo, no hay ninguna consecuencia si la mayoría del consejo de una alcaldía no vota a favor. El paquete pasa al Congreso y el Congreso de todas formas le da trámite. Tampoco hay una claridad de cuál es la vinculación territorial y de representación con la población de estos mismos concejales. Entonces, tenemos que entrarle a ese tema desde la Ciudad de México. Acá hemos generado un debate muy importante sobre las acciones afirmativas y cómo vamos a garantizar que las poblaciones de atención prioritaria estén debidamente representadas en este Congreso. En este Congreso, por ejemplo, no tenemos diputadas o diputados que vivan con discapacidad que hablen de ese tema. Habemos quienes entendemos que es un asunto relevante en la agenda de los derechos humanos, pero como la propia Convención Internacional de Personas con Discapacidad lo dice, nada sobre nosotros sin nosotros, y necesitamos la incorporación también de ese sector de la población. Sí, sin duda. Sí, pues eso es fundamental. En un minutito antes de irnos al corte, para no dejar también con este tema, digamos, general, el voto electrónico es otra de las propuestas interesantes. Voto electrónico, vamos tarde, es necesario. Tenemos poca confianza en las instituciones electorales, eso ha retardado que entre en vigor, pero hablando de las personas con discapacidad, es una alternativa para las personas con movilidad reducida el voto electrónico, y también es una alternativa para la población
migrante. Que se manifiesta en cada proceso. Y que cada vez exige que sean más considerados en los procesos electorales. Sí, es que de verdad el tema es muy amplio. La propuesta que se tiene es muy amplia y sin duda alguna, bueno, pues vamos a seguir platicando con el diputado ahora de lo que respecta a la Ciudad de México. Así es, así es. Y pues bueno, Feli, creo que vamos a un corte. Regrese con nosotros a Semana 21.2. En unos momentos más seguiremos escuchando la segunda parte de esta entrevista con el diputado Temístocles Villanueva Ramos, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales en el Congreso de la Ciudad de México. Ahora vayamos, pero a conocer lo que se aprobó en los últimos días ahí en el recinto parlamentario. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Congreso TV 21.2? Les presento la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad. La diputada Elizabeth Mateos presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México para establecer que dentro de las medidas de compensación en la reparación integral a víctimas se contemple el pago de los gastos y costos judiciales de la o el asesor jurídico privado de la víctima. Elizabeth Mateos aseguró que uno de los principales factores por los que muchas víctimas no denuncian un delito es por la falta de dinero para pagar a un defensor jurídico privado. Peor cuando se trata de mujeres que sufren violencia y dependen económicamente de su agresor, por lo que propuso que en la Ley de Víctimas capitalina se contemple esta forma de reparación del daño para que cualquier persona pueda contratar a un abogado privado y el agresor o delincuente pague sus honorarios. La propuesta será analizada y dictaminada en la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad. La diputada Daniela Álvarez y el diputado Roy Torres impulsaron una reforma a la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México con el propósito de garantizar el acceso, permanencia y tránsito de los perros de asistencia que acompañan a personas con alguna discapacidad en el espacio público, establecimientos mercantiles, instalaciones o transportes individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, siempre que vaya acompañado de personas a las que asisten. La legisladora explicó que es necesario actualizar la normatividad y reforzar diversos artículos de la Ley de Accesibilidad y de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, ambos de la Ciudad de México, con el fin de ampliar el concepto de perro guía por el de perro de asistencia para que se eviten conflictos normativos. Daniela Álvarez señaló que la reforma también busca que la negación de este acceso, tránsito o la expulsión sin justa causa de perros guía de estos espacios será considerado un acto de discriminación. La diputada Guadalupe Morales Rubio llamó a legislar en la materia de cigarrillos electrónicos u otros sistemas electrónicos de administración de nicotina o vaporizadores, que son sistemas que liberan aerosol con sustancias que pueden contener nicotina por el daño que causan a la salud y al medio ambiente. Por ello, Morales Rubio propuso una reforma integral a la Ley de las Personas No Fumadoras de la Ciudad de México para que se prohíba el uso de este tipo de sistemas en lugares cerrados y con las excepciones establecidas en el ordenamiento legal, así como para hacer una reforma en lenguaje incluyente y de armonización de conceptos acorde a la Constitución Política de la Ciudad de México, con el objetivo de combatir los estereotipos de género que presumen que las mujeres deben ser las responsables directas de la crianza y cuidado, imponiéndoles cargas de trabajo no remunerado que constituyen un obstáculo para su desarrollo económico y profesional. El diputado Diego Orlando Garrido López propuso una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de licencias de paternidad. El legislador detalló que se busca promover la igualdad de oportunidades laborales o profesionales para las mujeres, reducir la discriminación en su contra en los centros de trabajo y otras situaciones que comúnmente padecen las mujeres durante y después de su embarazo, estableciendo criterios de igualdad en los casos de licencias con el fin de erradicar estereotipos, eliminar los roles de género y en busca de la igualdad sustantiva. La reforma propone que los hombres trabajadores puedan acceder a una licencia de paternidad con goce de sueldo, la cual consistirá de 7 semanas antes de la fecha próxima al parto y de 6 semanas posteriores al nacimiento o adopción. Dicha licencia de paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable. Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos en un momento. Sin duda alguna, esta propuesta de reforma electoral es muy amplia, abarca distintos temas como la integración de los congresos, tanto el federal como los locales, los recursos que se asignan a los partidos políticos, incluso la función que tienen cada uno de nuestros representantes. Escuchemos cómo mi compañera Marina Estrada, a través del siguiente reportaje, nos explica a detalle en qué consiste esta propuesta enviada por el presidente de la República.
Actualmente en medios de comunicación, redes sociales, conversaciones entre amigos y en las mesas de muchos hogares mexicanos se habla de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril. Entre los principales planteamientos están la transformación del Instituto Nacional Electoral, el actual INE, al Instituto Nacional Electoral de Elecciones y Consultas, el INEC, la elección a través del voto popular de los consejeros de este instituto y también de los magistrados del Tribunal Electoral Federal a partir de las propuestas que hagan los 3 poderes de la Unión, manteniendo estos consejeros y magistrados su autonomía. Además, se plantea reducir de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 96 el de senadores. También se buscaría otorgar financiamiento público a los partidos políticos solo en tiempos de campañas electorales y desarrollar mecanismos para establecer el voto electrónico, entre otras propuestas. De acuerdo con el doctor Álvaro Arreola del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a lo largo de 100 años, las propuestas de reforma electoral han tenido una falla enorme al enfocarse, casi todas, en buscar los mecanismos para que los mexicanos accedan al poder. Sin embargo, la actual propuesta busca, más que el acceso al poder, el ejercicio de este. Esta propuesta que hace el Ejecutivo Federal en abril, creo que moderniza totalmente o pretende modernizar precisamente el ejercicio del poder. No es una propuesta que vaya, ¿sí?, a ampliar o estrechar los mecanismos de acceso al poder. Esta es una propuesta que se presenta precisamente para valorar el ejercicio del poder. Cuando la propuesta nos dice menos legisladores, menos número de representantes en los ayuntamientos, menos presupuesto, más eficiencia en el gasto, estamos hablando de un cambio rotundo. Además del debate, esta iniciativa ha generado una gran polémica. Todos los sectores se han posicionado al respecto, incluso la Iglesia Católica. ¿Qué impacto tendría en la Ciudad de México esta reforma? Parte de lo que propone a nivel local es también la disminución del número de diputados. De acuerdo con el documento, el número de integrantes del Congreso local estaría determinado por el tamaño de la población. Se señala que no se podrá exceder de 15 diputaciones en las poblaciones con menos de 1 millón de habitantes y por cada 500,000 adicionales se podrá incrementar un diputado o diputada hasta un máximo de 45. En el caso de la capital del país, donde habitan 9.209.944 personas, corresponderían 31 legisladores en lugar de los 66 que actualmente integran el Congreso. ¿Qué implicaciones tendría esto? Para el doctor Luis Medina, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, esto entrañaría una pérdida de pluralidad. A mí me queda claro que en el partido gobernante lo que le incomoda, lo que le genera lío es la pluralidad. Consejos más grandes son, y órganos como los congresos más grandes son órganos más plurales. Y ahí es donde está afincado el problema. A mí me queda claro que, y no solo por los congresos locales, también por el Congreso Federal, lo que está en el fondo es una idea reduccionista de la pluralidad fincada en un principio o en un criterio que tampoco es tan cierto, que obedece al dinero. En contraste, el doctor Álvaro Arreola apunta que la propuesta no favorece al partido mayoritario, sea cual sea, por lo tanto no hay pérdida de tal pluralidad. No desmerece, no afecta a los partidos minoritarios porque sigue prevaleciendo el mínimo requerido para tener diputaciones, que es el 3% de registro, para el registro y para las diputaciones. Por lo tanto, un partido que demuestra tener fuerza política, pues tendrá el número adecuado de sus diputados por los porcentajes. La Ciudad de México, ¿sí?, disminuiría considerablemente su fuerza. Y aquel partido que obtenga los mínimos necesarios para tener representación proporcional, pues estará presente. Las 31 legisladoras y legisladores se elegirían conforme a un sistema de listas. Todo partido político o lista de candidaturas independientes que alcance por lo menos el 3% del total de votación válida en la entidad tendrá derecho a que le sean asignadas las curules correspondientes de acuerdo a la votación. El mismo método aplicará para la elección de concejales en el caso de las alcaldías.
La iniciativa presidencial señala que además de garantizar el equilibrio de poder, se garantizará austeridad y eficiencia en el gasto. Y es que de acuerdo con el portal Visión Legislativa, en promedio las entidades federativas gastan 584.675.000 pesos en el poder legislativo. La mitad de las entidades tienen un presupuesto en este rubro de al menos 435.222.000 pesos. También, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO, el presupuesto destinado para los congresos estatales fue de 13.900 millones de pesos este año. En el caso del Congreso de la Ciudad de México, este 2022 tuvo un monto de 1.600 millones de pesos. En 2021, 2020 y 2019, el presupuesto fue de 1.766 millones de pesos, luego de una considerable reducción, ya que en 2017 la entonces Asamblea Legislativa aprobó un monto de poco más de 2.000 millones de pesos. Otro aspecto de la iniciativa en cuestión, que tiene que ver con temas locales, es la propuesta de transformación del INE, el cual se encargaría de organizar todas las elecciones, tanto las federales como las locales, con lo que se plantea desaparecer los institutos electorales de cada entidad, lo que podría considerarse una propuesta centralizadora que dificultaría los procesos de elección, señala el doctor Medina. INEC que se propone, desaparece la estructura de distritos. Entonces, en realidad, ¿cómo quedaría a nivel local? Solamente el consejo local de ese INEC y la junta local. Y ese consejo y esa junta local tendrían que desdoblarse para tanto las elecciones federales, diputaciones y senadurías, como también para la elección local, jefatura de gobierno, alcaldías y el cargo de las diputaciones locales y las eventuales, porque eso es una posibilidad nada más, consultas. Para quienes ven con buenos ojos la iniciativa del Ejecutivo Federal, la organización de todos los comicios a cargo del INEC sería posible, entre otros ajustes administrativos, mediante la implementación del voto electrónico. La propuesta presidencial propone aprovechar las tecnologías de información para facilitar la participación ciudadana en las elecciones y consultas, tomando las experiencias de este tipo tanto en ejercicios en la Ciudad de México, Jalisco y Coahuila, teniendo en cuenta que antes de implantar el voto en esta modalidad, se deben consolidar mecanismos que den certeza a la ciudadanía. No es necesario los grandes aparatos. Yo creo que la reforma electoral necesaria, ¿sí?, es la del voto electrónico. Por ejemplo, para instalarlo en las zonas más alejadas, ¿sí?, si se quiere, o en las zonas más urbanizadas, para que se tuviese rápidamente un recuento instantáneo. Brasil, que tiene más de 100 millones de habitantes que México, pues tuvo sus resultados electorales en 3 horas. Al respecto, el doctor Luis Medina apunta que actualmente el INE realiza gran parte de las tareas de organización de elecciones locales, gracias a que cuenta con consejos distritales en las entidades. Sin embargo, esta estructura desaparecería, lo que podría ralentizar los procesos. ¿Qué argumentos expone la iniciativa del presidente para crear una única entidad administrativa electoral del país que organice la totalidad de las elecciones? El documento señala que cada año se gastan más de 13.000 millones de pesos para sostener a los organismos locales de las 32 entidades. Por ejemplo, en 2021 el presupuesto asignado al organismo público responsable de organizar las elecciones locales en la capital del país fue de 993.047.000 pesos, con una ampliación que alcanzó los más de 100 millones de pesos. En ese mismo sentido, la iniciativa plantea que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea el único organismo que resuelva las inconsistencias y controversias de la totalidad de las elecciones. Además de lo que llama gigantismo de los órganos electorales locales, se agrega la irrelevancia de los tribunales locales. Señala que como primera instancia no brindan certeza de los procesos electorales en cada entidad y es el Poder Judicial de la Federación quien resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado. Así lo expresa el doctor Arreola. Los tribunales locales no sirven para nada. No han hecho nada en los últimos 20 años. Los últimos 30 años, vamos. Los últimos 30 años el órgano jurisdiccional poderoso es el federal. Es el que resuelve en última instancia. Y esa última instancia, el mismo legislador le dijo, usted es el encargado de decirnos al final quién gana y quién pierde.
¿Para qué queremos tribunales locales que no son la última instancia? Pero la iniciativa del presidente no es la única. En la Cámara de Diputados se discuten 101 iniciativas más en la materia presentadas por los distintos partidos. Los legisladores crearon una comisión particular, ¿sí?, integrada por 3 diputados de cada una de las fuerzas políticas y que yo creo que estarán trabajando precisamente para mostrarnos una iniciativa. La que salga, no será ni buena ni mala, será la que el Poder Legislativo es capaz de hacer. Y si ese Poder Legislativo nos hace una propuesta ridícula, pues lo diremos, es una propuesta ridícula. Si nos hace una propuesta maravillosa que vaya más allá de todas las fuerzas políticas, le aplaudiremos y nos sentiremos cada vez más reconfortados por tener un Poder Legislativo capaz. Aunque parece que la opinión pública está dividida entre los que rechazan la reforma presidencial y los que la promueven, lo cierto es que incluso entre los opositores hay opiniones encontradas. Algunos aceptan que es necesario, como ya lo integra la iniciativa, revisar el financiamiento de los partidos, centralizar la organización de las elecciones, reducir el número de legisladores e implementar el voto electrónico. Muchas gracias a Marina Estrada por este reportaje que nos da un contexto de lo que está ocurriendo con esta reforma electoral, de este conjunto de propuestas. Es muy importante también decirle a nuestra audiencia que esta reforma político-electoral considera otros 2 temas muy importantes. Es el del voto electrónico, la posibilidad de que podamos ejercer este derecho a distancia a través de medios electrónicos, y el otro tiene que ver con la reducción de los tiempos que disponen los partidos políticos en la radio y en la televisión, de 48 minutos a 30 minutos diarios por cada una de las estaciones de radio y televisión, es decir, serían menos spots. Eso también es algo sin duda interesante de esta propuesta que ha presentado el presidente de la República. Pero ahora le invito a ver este segundo resumen informativo que nos ofrece Germán Martínez sobre las actividades que ha realizado este Congreso de la Ciudad de México. Y continuamos con más información del Congreso de la Ciudad de México. El secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajoux Loaesa, compareció ante las y los diputados de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México, donde destacó los avances en materias como la integración de todos los sistemas de transporte, la atención a quienes más lo necesitan, la disminución de los tiempos de traslado, el fortalecimiento del transporte público no contaminante y la promoción del uso de la bicicleta. En tanto, las y los integrantes de la comisión cuestionaron al funcionario respecto al impacto y utilidad de las fotocívicas, el estatus actual de la seguridad vial, la electromovilidad, los contratos que hay con las aseguradoras que atienden los hechos de tránsito, el incremento de las tarifas y cómo impactan en la calidad de los servicios de transporte. El titular de la Secretaría de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, compareció ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, de Administración Pública Local y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México con motivo del 4º Informe de Gobierno. Durante la comparecencia, Serrano Mendoza señaló que la transparencia es el principio rector para el fortalecimiento de la rendición de cuentas en el ejercicio de la función de las personas servidoras públicas y detalló los avances que han tenido la Secretaría en temas como la fiscalización y el combate a la corrupción, los resultados de los órganos superiores de fiscalización local y federal, de la Dirección de Vigilancia Móvil y de la Dirección de Mejora Gubernamental, que ha permitido optimizar el proceso de captación y atención de las denuncias ingresadas en los sistemas. Las y los diputados realizaron diversos cuestionamientos respecto a temas como la fiscalización en las alcaldías en la capital, la modernización y actualización de los sistemas para un mejor desempeño de la Secretaría, los recursos comprometidos en materia de presupuesto participativo, de combate a la corrupción, la capacitación a las personas servidoras públicas, el seguimiento a actos de corrupción cometidos por personas ex-servidoras públicas y la realización de auditorías ambientales. La Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México recibió a la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, para que compareciera en el marco de la glosa del 4º Informe de Gobierno. Durante su presentación, la funcionaria detalló los avances en distintas materias, entre las cuales destacó las acciones para educar, acompañar y empoderar a las personas con el propósito de que sean parte activa en el cuidado de su salud.
Las y los legisladores cuestionaron a la secretaria respecto a la atención hospitalaria en años anteriores cuando se atravesaba por la crisis sanitaria por COVID-19, a lo que la funcionaria resaltó que las cifras entre un año y otro varían derivado de que muchos servicios fueron encausados a la atención por la pandemia y hoy en día se recupera la capacidad para atender a la ciudadanía. Otros temas que fueron abordados durante la comparecencia fueron la atención y prevención de las adicciones, así como el cuidado de la salud mental, la prevención del embarazo no deseado, la promoción de la lactancia materna y el desabasto de los medicamentos oncológicos, y la atención a personas privadas de la libertad. Las y los diputados reconocieron el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas realizado por la funcionaria y mostraron su disposición para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía, por lo que también le cuestionaron respecto a las acciones que se pueden impulsar desde el legislativo local para mejorar las condiciones de salud de las y los capitalinos. Hasta aquí la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Germán Martínez. Estamos de regreso en Semana 21.2, gracias por acompañarnos como cada semana. Y estamos platicando de esta reforma político-electoral, todas estas implicaciones que tendría en los procesos electorales, incluso en el presupuesto que ejercen los partidos políticos. Y ya decíamos, hasta la disminución de los espacios que disponen los partidos políticos en la radio, la televisión, el voto electrónico, en fin. Pero es muy importante conocer su opinión. Por eso nuestro compañero Antonio Vázquez salió a las calles para preguntar qué piensa de esta propuesta que nos está haciendo el presidente de la República en esta materia. Vamos con ello. La iniciativa de reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir a los consejeros electorales y resignificar la elección de diputados y de los senadores plurinominales, entre otras cosas. ¿Será un avance o un retroceso en la democracia en nuestro país? Veamos qué opina la gente. Para eso necesitaríamos ver, ¿no? Puede ser un retroceso. Digo, con el INE, pues no sé qué. Todos los políticos tienen algo que le pisen, ¿no? Entonces, ahorita no sé el por qué quieren hacer ese cambio. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cree que sea un retroceso o un avance para la democracia de nuestro país? Porque vamos a volver a lo que era antes, en los 70s. ¿Sería un retroceso? Sí. Un retroceso, porque siento que mientras esté así como se está manejando, pues está bien. ¿Cree que es un avance o un retroceso en la democracia? Se trató de un avance, pero se está viendo que no, pues no es lo que esperábamos todos, ¿no? Tal vez no retroceso, sino nos volvería a estancar, ¿sabes? O sea, como... ¿Cómo me explicaría? Tal vez igual hiciste un retroceso, ¿no? O sea, por algo se cambió, ¿no? De las opiniones de la más gente, pero para mí en lo personal yo estoy de acuerdo con todo lo que se está llevando con este actual gobierno. A pesar de desconocer mucho, creo que los cambios siempre van a ser para bien. Podría ser mucho mejor claramente, pero no lo veo para nada mal. Pues yo creo que pongan una persona adecuada y sí sería lo idóneo, ¿sí? Pues estas son las opiniones de la gente, esto es lo que piensa, estas son las voces que son escuchadas por Semana 21.2 al respecto de este tema que es trascendental para la democracia de nuestro país. De mi parte es todo, regreso con ustedes al estudio y por acá nos vemos la próxima semana. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Continuamos con este tema sobre la mesa con el diputado Temístocles Villanueva y la propuesta de la reforma electoral. Ahora entrando de lleno a lo que le compete a la Ciudad de México y particularmente con el Congreso capitalino. Temístocles, nos hablabas acerca de la reducción de esta integración del Congreso de la Ciudad. Hoy son 66 diputados, estarían teniendo 40. ¿Cómo impacta en lo que realiza el propio Congreso en la vida de los capitalinos? Bueno, a mí me parece que tenemos un modelo con una representación bastante promedio, bastante adecuada.
La labor de un diputado local tiene mucho que ver con el trabajo territorial. O sea, un diputado local que no está metido en el territorio difícilmente va a representar las causas de la gente. Estamos hablando no solo de la disminución de diputados, sino también del cambio en la metodología de la elección de los diputados. Si quitamos de esta ecuación de 66 diputados a los de representación proporcional, que somos 33, te quedas con otros 33. Así es. Es decir, si hablamos de mayorías, pues no distaría tanto de la conformación que actualmente tiene el Congreso de la Ciudad de México, que son 33, incrementaría inclusive un poco más. A esa fórmula de alrededor de 35 diputados, 37 que más o menos acabaría teniendo la Ciudad de México, habría que tomar en cuenta que uno de ellos tendría que ser diputado migrante, representante de las personas capitalinas en el exterior. Y también en esta misma ecuación me parece relevante el papel que cada diputado juega en su territorio. Yo creo que los partidos políticos, a partir de la elección de 2018, comprendieron que su vinculación, cercanía, trabajo con las comunidades es clave para mantenerse dentro del Congreso. Y digo mantenerse en el Congreso porque ahora tenemos la figura de la reelección, que en la Constitución Federal dice que son hasta 4 periodos consecutivos. Es otra controversia más, pero la reelección sí le da la posibilidad a la ciudadanía de evaluar a su diputado o diputada, de decidir si vale la pena que siga al frente de su representación, si no ha hecho su trabajo de manera clara, si es un buen diputado, pues evidentemente va a tener una alta votación. Si es un diputado que no tuvo contacto con la ciudadanía, pues también será castigado. Y otra cosa que va a impactar en la Ciudad de México y en todas las entidades federativas es la desaparición de los soples y la desaparición de los tribunales electorales locales. Es controversial, pero también hay que recordar que la reforma de 2014 les quitó muchas atribuciones. Una de las principales atribuciones de los institutos electorales era la fiscalización, que esa fue una discusión reciente en esta actual legislatura, porque se redujo el tamaño del instituto electoral. Una de las razones de esta reducción es porque los institutos electorales locales ya no fiscalizan los procesos. Toda la fiscalización está en el Instituto Nacional Electoral. Y tomando en cuenta que esta reforma considera no solo el cambio de nombre del Instituto Nacional Electoral, sino también el cambio de facultades, su incremento de facultades, pues el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que ahora se llamará así, el INEC, absorbería todo este trabajo que representa los presupuestos participativos y la elección de copacos. Entonces, en la Ciudad de México tendrá que ocuparse de un papel bastante amplio. Ese es el único tema que a mí me preocupa de la reforma, que tenemos que garantizar que el Instituto Nacional Electoral y de Consultas pueda asumir la responsabilidad de los presupuestos participativos, que es un tema que se ganó con mucho trabajo a partir de una lucha ciudadana muy importante y que también genera un juego dentro de la política vecinal que no podemos dejar fuera y que tenemos que incluir en esta nueva reforma. Decía que otro de los temas que impacta pues es el de los concejales, que es la figura más cercana a los regidores, que tendría que haber una nueva reforma constitucional local, porque la constitución local nos obliga a que incremente la cantidad de concejales. Y yo creo que la única manera de garantizar que este nuevo Congreso integrado con menos legisladores tenga la representación adecuada es garantizando las acciones afirmativas de las poblaciones de atención prioritaria, que históricamente eran llamadas minorías, pero que si sumamos estas minorías, son las mayorías. Es la mayoría de la población. Entonces, yo creo que más que hablar de acciones afirmativas, tendríamos que empezar a hablar de representaciones poblacionales a partir de los procesos históricos de desigualdad que ha vivido nuestro país y nuestra ciudad. O sea que hace falta todavía desagregar el impacto de esta reforma electoral a nivel federal, por supuesto a nivel local. Y aquí su visión política, diputado,
¿Qué expectativas tiene para que sea aprobada esta reforma político-electoral? Porque sabemos que hay una oposición importante también en la que están diversos intereses. El propio INE evidentemente se opone a una reforma de esta naturaleza. ¿Cómo lo ve? A ver, en primer lugar decir que las instituciones y las leyes están en constante evolución. Hace poco se emitió un mensaje de parte de un consejero y de parte de un grupo de intelectuales más cercanos al conservadurismo diciendo que el INE no se toca. Bueno, pues el INE lo tocaron en 2016 y por eso es el INE, porque antes era el IFE. Claro. Y antes del IFE lo organizaba la Secretaría de Gobernación. No estamos proponiendo una regresión, estamos proponiendo un avance, una progresividad en los derechos democráticos de nuestra ciudad. Por eso es importante este espacio, porque lamentablemente ha privilegiado en el debate la idea de que desaparecen los diputados plurinominales y que desaparece el Instituto Electoral. No, ni una idea ni la otra es real, son evoluciones naturales frente a la demanda democrática de la sociedad. Quien crea que el INE garantizaba la democracia, pues no vio el proceso electoral 2006, no vio los procesos electorales locales donde hubo una intervención clara de la delincuencia organizada, de grupos de poder fáctico, y por eso es que tenemos que cambiar las instituciones. Mucho dinero por debajo de la mesa. Mucho dinero por en todos los debajo de la procesos mesa. electorales. Y bueno, no es una reforma que será de fácil aprobación, se requiere mayoría constitucional en el Congreso de la Unión. Por eso yo calculo que la reforma original del presidente tendrá varias modificaciones, porque se requiere llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas para garantizar una mayoría y que realmente la pluralidad prive en este debate. O sea, sí le ve expectativas, ¿verdad? Favorables. Yo le veo expectativas de que existe una reforma, no la propuesta original del presidente aprobada. Sí, exactamente, que ese es el punto que de pronto ha creado pues estas dudas en la ciudadanía por otro tipo de reformas que ha propuesto el presidente y que en el Congreso de la Unión se han aprobado tal cual y que la oposición ha señalado que no se les ha modificado nada. En este caso bueno, hubo ya hay que incluso decir un que la de la parlamento. Guardia Nacional se modificó completamente. La reforma original que propuso el presidente para que la Guardia Nacional quedara en manos del Ejército no fue aprobada, aunque en los medios de comunicación, en muchos de ellos, se diga lo contrario. La reforma que fue aprobada es la ampliación del plazo Para la presencia. para la presencia del Ejército en las calles junto con la Guardia Nacional. Pero hubo una claridad en la mayoría legislativa de que este proceso no puede ser eterno. En algún momento necesitará este país contar con una Guardia Nacional con un mando civil. Sí, todos estamos de acuerdo. Pero el momento que se está viviendo pues requiere, por supuesto, de decisiones fuertes, que en el tema de seguridad son controversiales y que en el tema democrático no son controversiales. Hay una oposición férrea a este cambio porque genera muchos candados que imposibilitan que las trampas del pasado se vuelvan a implementar. Y que están ahí, por supuesto, haciendo su función como oposición, señalando lo que están en es su contra de trabajo. ellos. Así es. A ver, también eso es importante decirlo. Necesitamos oposiciones en los congresos porque eso garantiza un debate sano. Se requiere el debate legislativo. Sin debate legislativo, los parlamentos no sirven para mucho. Claro. Diputado Villanueva, ¿qué sigue después de esto? Es decir, ahorita está el debate. ¿Qué pasará una vez que se apruebe esta reforma aquí en el Congreso de la Ciudad de México, para que lo sepa también la ciudadanía, las audiencias? Bueno, si se llega a realizar una reforma nacional, una reforma electoral nacional, tendremos que armonizar esa reforma al Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y seguramente también a la Constitución de la Ciudad de México, porque lo que se está reformando es una porción normativa de la propia Constitución Federal. No es un tema sencillo. Yo calculo que nos pueda llevar por lo menos lo que resta de este año legislativo. Sin embargo, hay que recordar que no se puede reformar un marco normativo electoral y que impacte en el siguiente proceso electoral si excede el mes de abril. Es decir, tenemos como límite el mes de abril
para que esto salga adelante. Si excede el mes de abril esta discusión, ya no va a impactar en el proceso 2024. Sí, tendremos que esperar hasta el siguiente, que serían elecciones intermedias. Así es, exactamente. Y ahí estaríamos viendo, además de todo esto, de lo que genera, hay otro tema que mencionabas hace unos momentos, Temístocles, y que sin duda es la representación de la ciudadanía a través de ustedes como candidatos y posteriormente como diputados. La población LGBTI, las poblaciones con discapacidad, los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, también se abordan en esta reforma, también se abordan en la propuesta. ¿Cómo se les va a garantizar entonces a ellos, a través de la misma, que sí, que justamente aquí abajo tengan un espacio? Bueno, pues hemos iniciado ya una serie de foros, de mesas de trabajo con las instituciones electorales, con el activismo, con la academia, para hablar de estos temas. Son básicamente 6 poblaciones. La primera, las juventudes, que el Código Electoral de la Ciudad de México establece la juventud hasta los 35 años. Nos parece que los 35 años están ya muy lejos de la juventud. Lo digo yo que tengo 32 años y que me vi favorecido por la acción afirmativa de juventud, pero a mí me parece que tenemos que utilizar el marco internacional. Los 30 años es el límite de la juventud. También tenemos que buscar la representación de la población afrodescendiente. Actualmente la diputada Indalí Pardillo representa a esa población en este Congreso. Hay que decir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó un acuerdo ejecutivo que impactó en el proceso electoral 2021, que estableció reglas para las acciones afirmativas. Gracias a esas reglas es que existe la población afrodescendiente representada en el Congreso. Gracias a ese acuerdo ejecutivo también la población LGBTIQ+, que estamos buscando que esté establecido en el propio Código de Procedimientos Electorales, es otra de estas poblaciones. Estamos hablando también de el diputado migrante, que recientemente hubo una reforma y que ya quedó claramente establecido en la ley. Estamos hablando también de las personas privadas de su libertad, no en la representación, pero sí en el derecho al voto, porque hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que obliga a que las personas en prisión preventiva puedan acudir a votar. ¿Por qué las personas en prisión preventiva? Porque una persona que está acusada de un delito, pero que aún no se ha resuelto la sentencia, no ha perdido sus derechos político-electorales y debe de poder ejercer el derecho al voto. Y estamos hablando también de las personas con discapacidad que tienen que contar con representación. La población de las personas con discapacidad en la Ciudad de México está comprendida por alrededor de 500,000 de personas. Esa es la población aproximada de la alcaldía Cuauhtémoc. Es decir, si la alcaldía Cuauhtémoc tiene 2 diputadas y diputados, también tendría que haber por lo menos 2 personas con discapacidad en el Congreso de la Ciudad de México. Y así vamos dimensionando justo, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que se van a dar estos cambios en caso de que se llegue a aprobar así o como tengan la oportunidad de establecer las mismas modificaciones, Gabriel? Así es. Pues hay que estar atentos, diputado. No sé si quiera dar un mensaje final a la audiencia de Semana 21.2, Claro que sí. porque pues Por ya supuesto. casi nos termina el tiempo. Pues invitar a que no se dejen engañar con falsos argumentos sobre la reforma electoral. Quienes promovemos un cambio en la normativa electoral, lo que buscamos es potencializar la democracia de nuestro país y de nuestra ciudad. Y que a los ciudadanos también nos corresponde la tarea de mantenernos informados y con ustedes la cercanía de saber entonces hacia dónde estarían yendo estos propios cambios y cualquier duda establecerla con ustedes, que son a final de cuentas los representantes populares. Claro, esa es nuestra labor. Pues sin duda alguna. Temístocles Villanueva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, diputado, por platicar con nosotros, poner este tema sobre la mesa y que a nosotros los ciudadanos nos corresponde informarnos, saber qué es lo que va a pasar con esta propuesta, si se van a aprobar modificaciones, Gabriel, y ver qué es lo que ocurre en 2024. Sí, vamos a estar muy atentos. Es un tema de la agenda muy relevante que habrá que seguir muy de cerca porque tiene que ver, pues finalmente, con nuestros derechos políticos. Y efectivamente está muy politizado todo el tema, obvio, obvio. Están muy confrontadas las posiciones, pero es muy importante informarse. Sí, sin duda alguna, y también ahí usted verá reflejada pues aquella filiación partidista que tenga, hacia dónde se inclinan estos intereses y a final de cuentas que sea en beneficio de la población. En beneficio de la población también de la Ciudad de México, porque va a ser un impacto evidentemente
prácticamente en todas las entidades y ya bien lo explicaba el diputado, aquí no es la excepción, Feli. Y le estaremos contando, por supuesto, qué es lo que ocurre con esta propuesta de la reforma electoral. Llegamos, Gabriel, al final de semana 21.2, como siempre, muchas gracias. A ti, Feli, muchísimas gracias. Como siempre, un enorme gusto compartir este espacio contigo y acompañar a nuestras audiencias. A usted agradecerle que nos haya acompañado, desearle un excelente fin de semana. Yo soy Feli Carnaya y nos vemos en la siguiente emisión.